Bueno, ahora vamos a hablar sobre angina inestable. Eh, bueno, dentro de lo que sería la angina inestable, tenemos que tener en cuenta que esta va a pertenecer al grupo de lo que son los ICAS, que es el síndrome isquémico coronario agudo, que estos van a ser tres los que lo conforman, que será la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y primero pues vamos a hablar sobre lo que es la angina inestable. Primero tenemos que la angina inestable eh, va a ser un cuadro producido por una insuficiencia coronaria aguda que no llega a producir como tal infarto del miocardio y con una duración prolongada mayor de 20 minutos y es considerado como urgencia. Dentro de la epidemiología tenemos que pertenece junto a lo que es el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, alrededor del 65.2% eh, dentro de lo que son la incidencia de los ICAS y el resto sería perteneciente al infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Incluso se consideran juntos lo que es la angina inestable y el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, ya que son muy semejantes en lo que es el electrocardiograma. Incluso se les menciona como SICA sin elevación del ST. Ahora, tenemos que la angina inestable va a ser más común en hombres. La edad a partir de 40 a 45 años. Y en mujeres posteriormente a la menopausia. ¿Vale? Entonces, en hombres a partir de 40 a 45 y mujeres a partir de la menopausia. Dentro de los factores de riesgo los podemos clasificar como riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo. En este caso, hablaremos sobre lo que son los pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, dentro de la clínica de estos puede presentarse una angina acelerada, o sea que el cuadro sea repetitivo y progresivo. Con esto me refiero a que, por ejemplo, primero el cuadro dura 20 minutos, luego 25. ¿Sí? A eso me refiero con progresivo. Eh, Dentro de los hallazgos clínicos en pacientes de alto riesgo podemos encontrar, por ejemplo, el edema agudo pulmonar, que el edema agudo pulmonar se va a caracterizar por lo que es la disnea, también expectoración asalmonelada, también estertores crepitantes bilaterales y ascendentes. Y incluso otros hallazgos, por ejemplo, una insuficiencia mitral, hipotensión o en pacientes con edad mayores de 75 años. ¿Sí? Entonces, pues dentro de todo esto lo clasificaríamos como un riesgo alto. Ahora, dentro de lo que son los factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables tenemos lo que es el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, hipertensión arterial sistémica, además de otras como lo es la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico. Y dentro de los factores no modificables, pues sería la edad, que ya mencionamos que más comúnmente en hombres a partir de los 40 a 45 y mujeres posmenopausia. Además el sexo, que es más predominante en masculino, o antecedentes de infarto agudo al miocardio en familiares o pues del propio paciente. Además de presentar otros eventos, por ejemplo, si tuvo algún EBC o una arteriopatía oclusiva. ¿Sí? Entonces, así es como dividimos los factores de riesgo, tanto en modificables como no modificables. Y hay que tener en cuenta que, pues esto, digamos, de cierta manera puede ser prevenible. ¿Vale? Dentro de la fisiopatología tenemos que la angina inestable va a ser causada por lo que es la aterogénesis. Entonces,
Aquí lo que va a pasar es que hay una oclusión parcial de la arteria coronaria. Pues primero tenemos la placa de ateroma que puede sufrir lo que son fracturas o microrupturas, que pues esta es la que desprendería su contenido, generando así pues que genere el trombo y pues obstruir una arteria coronaria, ¿sí? A grandes rasgos pues es lo que trata la fisiopatología. Hay que recalcar que las placas de ateroma tendrán una parte vulnerable o inestable, la cual se llama, o cual, más bien la cual sería la capa de colágeno, ya que es susceptible a romperse en personas que tienen más factores de riesgo, por ejemplo la hipertensión arterial, ¿sí? Y cabe recalcar que los antiagregantes plaquetarios serán necesarios eh, para subsanar lo posible al no formarse un trombo blanco, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de lo que es la angina, ¿sí? Por ejemplo, únicamente los voy a mencionar. Tenemos lo que es la angina prolongada, angina subintrante, angina de decúbito, angina increscendo o progresiva y la angina de reciente comienzo, ¿sí? Y algo importante es que todos los tipos tienen que durar más de 20 minutos, ¿sale? Incluso, pues pueden evolucionar a cualquiera de los ICA, ya sea infarto agudo del miocardio, además puede generarse o evolucionar a angina inestable o incluso a muerte súbita, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener digamos, vamos a utilizar, lo vamos a dividir en cuadro típico y cuadro atípico, ¿sale? Dentro de lo que es el cuadro típico mismamente, tenemos lo que es un dolor retroesternal o que puede ser opresivo, irradiado a lo que es brazo izquierdo, cuello o mandíbula, ¿sí? Mismas manifestaciones que mencionamos cuando vimos angina estable, ¿sale? Entonces, dolor típico será un dolor opresivo, retroesternal, irradial hombro izquierdo, brazo epicardio, y la característica es que va a durar más de los 20 minutos, ¿sí? Entonces, más de 20 minutos con estas características podemos sospechar de una angina inestable. Ahora, también puede presentarse con síntomas atípicos, ¿sí? Dentro de los síntomas atípicos los vamos a mencionar, que serían mismamente los que mencionamos en angina estable. Sería un dolor urente. Este puede presentarse en epigastrio, incluso en mesogastrio. Además, tiende o puede irradiarse a región interescapulovertebral. Además puede estar acompañado de otros síntomas como lo sería la disfagia, la disnea, un dolor faríngeo y también puede ser un dolor lateral izquierdo, ¿sí? Esta sería la forma de presentación de una angina con un dolor atípico, ¿sí? Dolor típico, de nuevo mencionamos dolor retroesternal, opresivo, irradiado a brazo, cuello, mandíbula. Y uno atípico sería un dolor urente que puede presentarse en epigastrio, mesogastrio, irradia región interescapulovertebral, causa disfagia, disnea, dolor faríngeo o dolor lateral izquierdo, ¿sale? Entonces eso sería pues lo importante recalcar, ya que pues este nos dará la pauta para la sospecha diagnóstica de lo que es la angina inestable, ¿sale? Además de estos datos, del dolor típico que hemos mencionado, se puede acompañar de disnea, diaforesis, náuseas, palpitaciones, vómito e incluso llegar hasta lipotimia o síncope, ¿vale?
pero pues mencionamos lo característico, serán las características típicas del dolor. Aquí pues vuelvo y menciono que lo importante será la clínica. En el diagnóstico, primero pues la anamnesis, ¿no? Preguntar los síntomas que nos harán sospechar de esto, la duración, etcétera, etcétera. Dentro de la exploración física podemos encontrar tres cosas, ¿sí? Que sería una, lo que es una fascia dolorosa. Otra sería, los pacientes lo refieren como una sensación de muerte, o incluso podemos encontrar lo que es el signo de Levine, ¿sí? Que el signo de Levine pues sería una donde el paciente con su brazo se toca el pecho a nivel del corazón con una fascia dolorosa, pues ese sería el signo de Levine, ¿sale? Entonces, a la exploración física, pues tendríamos principalmente estas tres características que además de la anamnesis nos harían sospechar de pues un cuadro de este tipo, ¿sale? Ahora, para el diagnóstico también podemos utilizar lo que es el electrocardiograma, ¿sí? Que aquí, ¿qué es lo que buscamos nosotros en el electrocardiograma? Será principalmente la depresión del segmento ST o la inversión de la onda T, ¿sale? Entonces, en angina inestable buscamos depresión del ST o inversión de la onda T, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues podemos evidenciar un infradesnivel en el ST. Por ejemplo, aquí en la derivación en derivación 1, en D2. También podemos observarla en lo que sería la derivación B6, ¿sí? Si nosotros trazamos una línea isoeléctrica, pues podemos observar el infradesnivel de lo que es el segmento ST, hablándonos así de pues datos sugestivos de la angina inestable, ¿no? Que será comprobado también con la clínica, ¿sale? Entonces, depresión del ST. Ahora, tenemos otro ejemplo, aquí pues más claro, mismamente, si trazamos una línea isoeléctrica, pues notamos el infradesnivel de lo que es mi segmento ST, ¿sale? Ahora también mencionaba, bueno, este es prácticamente lo mismo, aquí lo podemos observar en derivación B4, B5, B6, ¿vale? Respecto a la onda T invertida, esta pues también la podemos observar, por ejemplo aquí la podemos observar en B1, casi no es mucho lo que se nota, pero a diferencia de B2, pues aquí la podemos diferenciar claramente, en B3 igual, en B4 igual, en B5 igual. Entonces lo que buscamos, recordemos, depresión del segmento ST o inversión de la onda T, ¿sale? Sería lo importante o característico en este tipo de padecimientos. Aquí pues mismamente de lo mismo. Podemos encontrar en B1, B2, B3, B4 incluso, pero pues principalmente en B1 y en B2 y B3, ¿sale? Ahora, algo importante que nos servirá más adelante para el diagnóstico diferencial es que la angina inestable, nosotros podemos medir las troponinas y estas serán normales, ¿sí? En una angina inestable las troponinas son normales, o sea, nunca van a estar elevadas. ¿Y cómo es que nosotros sabemos que están normales? Pues ya que estas estarán alrededor de máximo 0.05 nanogramos sobre mililitro, ¿sale? Entonces, cuando nosotros encontremos una cifra mayor del 0.05 nanogramos, pues pensaríamos que ya no es un angina inestable, sino ya como tal un infarto o un miocardio, que habrá diferencia si es sin elevación del ST o con elevación del ST, ¿sale? Pero entonces quedémonos ahorita con que las troponinas normales nos indican que es un problema anginoso, ¿sale?
Tenemos más estudios, por ejemplo la arteriografía, que pues prácticamente aquí nada más busca comprobar el sitio de la lesión o de la oclusión, ¿vale? Por ejemplo aquí en esta parte. Mismamente en esta arteriografía podemos observar como en la imagen izquierda hay menos vasos que son observables a comparación de la imagen del lado derecho. Entonces, pues, indicándonos a qué nivel sería o estaría esta obstrucción, ¿sale? En este caso. Y aquí, pues, mismamente lo mismo, ¿sale? Antes y después del cómo se observa la disminución del flujo sanguíneo por la oclusión parcial de esta arteria coronaria. Ahora, dentro del tratamiento, vamos a dividirlo en tratamiento farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, como primera instancia, vamos a tener lo que es la hospitalización, ¿sí? Ya que mencionamos que pues esto será de urgencia y necesitamos mantener al paciente en vigilancia, por así decirlo, entonces por lo tanto hospitalización. Como segunda medida no farmacológica sería el reposo absoluto, y el reposo absoluto está indicado mínimo de 72 horas, ¿sale? Algo también importante sería la vía venosa, ya que al nosotros tener una vía venosa, pues podemos acceder fácilmente en caso de ser necesario o en caso de alguna complicación. Otra medida no farmacológica sería la administración de oxígeno, ya que nosotros buscamos mantener a nuestro paciente siempre de 92 a 94% de saturación, ¿sale? Entonces, en caso de ser necesario, el oxígeno de 92 a 94 de saturación. Y además de esto, también sería importante o sería vital una monitorización, ya que esta entidad, lo que es la angina inestable, podría evolucionar incluso a una arritmia, ¿sí? Entonces, por eso la monitorización. Entonces, repitiendo, tratamiento no farmacológico sería hospitalización, reposo absoluto, una vía venosa, oxígeno que permanezca de 92 a 94 y una monitorización en caso de que pueda evolucionar a arritmias, ¿sale? Es en cuanto al tratamiento no farmacológico. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico vamos a dividirlo por grupos de fármacos, ¿sí? Entonces, lo que es el primer grupo de fármacos serán los antiagregantes plaquetarios, ¿vale? Dentro de los agregantes plaquetarios vamos a tomar dos, ¿sí? Que será la aspirina o el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel, ¿sale? Estos dos van a ser nuestros aliados que serán los antiagregantes plaquetarios que utilicemos. Las dosis de lo que es la aspirina, tenemos una dosis inicial de 300 miligramos y posteriormente esta se va a continuar luego solamente 100 miligramos para 24 horas, ¿vale? Esto en cuanto a lo que es la aspirina. Y en cuanto al clopidogrel, en este tendremos también una dosis inicial de 300 miligramos, ¿sale? Y luego se continúa con 75 miligramos cada 24 horas, ¿sale? Entonces, si se fijan, pues la dosis inicial en ambas será la misma de 300 miligramos, solamente cambia la dosis de mantenimiento, por así decirlo, de cada uno de estos. Eso en cuanto a lo que son el tratamiento de antiagregantes plaquetarios, ¿sale? Además de los antiagregantes plaquetarios, tenemos otro tipo de fármacos que serían los anticoagulantes. En este caso vamos a hablar de la heparina de bajo peso molecular o enoxaparina, ¿sale? Y respecto a la dosis de la enoxaparina, esta será de 1 miligramo por kilogramo de peso por dosis, y esta se da cada 12 horas, ¿sale?
Entonces, 1 miligramo por kilogramo de peso por dosis cada 12 horas de enoxaparina, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que al estar utilizando esta terapia de antiagregantes plaquetarios más un anticoagulante, pues nos aumenta el riesgo de sangrado, ¿sale? Ahora vamos a hablar sobre otro tipo o otro grupo de fármacos que son vasodilatadores. Tenemos la nitroglicerina. Si recuerdan, mencionamos de la nitroglicerina en el tratamiento de angina estable y de hipertensión arterial. Nitroglicerina. Esta vamos a mencionar las dosis de vía sublingual. Estas son de 0.3 a 0.6 miligramos. Obviamente sublingual. Y esta se da cada 5 minutos hasta 3 dosis. O sea, 15 minutos, ¿sale? Eso en cuanto a la nitroglicerina. Además de la nitroglicerina tenemos otro vasodilatador que sería la isosorbide, ¿sí? Este lo vamos a dar en dosis igual, 5 miligramos vía sublingual y va a ser el mismo mecanismo, ¿sí? Cada 5 minutos hasta 3 dosis, por lo tanto 15 minutos, ¿sale? Entonces, que no se nos olvide, vasodilatadores tenemos la nitroglicerina y el isosorbide, ¿sí? Dentro de los vasodilatadores, ¿sí? Entonces, hasta ahora llevamos el tratamiento con lo que son los antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y vasodilatadores. Ahora, mencionamos que pues este padecimiento, la angina, se va a presentar por un dolor, ¿sí? Entonces, si este se presenta por un dolor, pues obviamente hay que tratarlo, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento, pues necesitamos analgésicos, pero ¿cuáles tipos de analgésicos? Pues no AINES, ¿sí? Los AINES están contraindicados aquí, ya que pues si recuerdan, los AINES bloquean las prostaglandinas y las prostaglandinas son vasodilatadores. Entonces lo que se opta por utilizar en la angina inestable son opiáceos o derivados de la morfina, que son el tramadol, ¿sí? Que este se da en una dosis de 300 miligramos para cada día, ¿sí? O la podemos dividir en 100 miligramos para cada 8 horas, ¿sí? Así en 3 por 4, 24. En un día completamos los 300 miligramos, ¿sí? Esto en cuanto a la dosis de tramadol. Ahora, otro de los fármacos analgésicos que se utilizan son la buprenorfina, ¿sí? Y esta se administra en dosis de 150 a 300 miligramos cada 8 horas, pero esta tiene una, digamos, en presentación subcutánea, ¿sí? Y el tramadol es intravenoso, ¿sí? Se me pasó a olvidar decir eso. Entonces, tramadol es intravenoso, buprenorfina subcutánea. Tramadol 300 miligramos al día y buprenorfina 150 a 300, ¿sale? Eso en cuanto a los analgésicos. Entonces, llevamos de grupos de fármacos para el tratamiento farmacológico de la angina inestable, llevamos como primero antiagregantes plaquetarios. El segundo grupo serían los anticoagulantes como la enoxaparina. El tercer grupo, vasodilatadores como nitroglicerina y isosorbide. Y número 4 serían analgésicos, que en esto hablamos sobre tramadol y buprenorfina, ¿vale? Ahora, tenemos más grupos de fármacos que podemos utilizar dentro de lo que es la angina inestable. Otro grupo de fármacos que se utilizan son los beta bloqueadores, ¿sí? De los beta bloqueadores, pues vamos a utilizar principalmente los que habíamos mencionado en tratamiento de hipertensión arterial, ¿sale? El metoprolol, si recuerdan, será en una dosis de 100 miligramos
cada 12 horas, ¿sí? Y lo que es atenolol, este se administra en dosis de 25 a 100 miligramos al día, ¿sí? Obviamente pues hay más beta bloqueadores y pues se pueden utilizar otro tipo de beta bloqueadores, ¿no? Pero hablando sobre estos dos principales, pues esas serían las dosis. Y algo que hay que tener en cuenta son sus contraindicaciones, no solamente en beta bloqueadores, sino en los demás, pero por ejemplo en beta bloqueadores, estos pues están contraindicados en el asma, en el EPOC, en una insuficiencia cardíaca aguda únicamente, y pues hay que tener en cuenta lo que nos pueden causar este tipo de fármacos, ¿sale? Ahora, como siguiente grupo de fármacos que podemos utilizar en lo que es la angina inestable serían las estatinas, ¿sí? En las estatinas tenemos dos, que será la atorvastatina o la rosuvastatina, ¿sí? Y la atorvastatina con una dosis de 80 miligramos cada 24 horas y la rosuvastatina de 40 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Entonces llevamos de fármacos o grupos de fármacos, llevamos número 1 antiagregantes plaquetarios, después anticoagulantes, después vasodilatadores, después analgésicos, después beta bloqueadores, después estatinas, ¿sí? Pero aún no terminamos, ya que si se presenta hipertensión que sea necesaria, obviamente, tratar, tenemos otros grupos de fármacos que mencionamos en hipertensión arterial, ya sean los IECA o ARA2, ¿sale? Y en el caso de que si está muy hipertenso, usamos fármacos pertenecientes a los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Y pues eso principalmente. Entonces, última vez mencionamos todos los grupos de fármacos que tenemos hasta ahora, que serían los antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, vasodilatadores, analgésicos, beta bloqueadores, estatinas, IECA o ARA2 o bloqueadores de los canales de calcio, ¿sale? Y también se pueden utilizar otros fármacos, pero estos únicamente los vamos a mencionar, que pues estos serían los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, como el abciximab, ¿vale? Abciximab. Además también tenemos lo que es epifibrato, y además del epifibrato tenemos también el tirofibán, ¿sí? Pero esto es únicamente con que no sepamos los nombres, con eso está bien. Y estos pues prácticamente serían anticoagulantes, ¿sí? Los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A. Y algo que me faltó mencionar es que, si recuerdan, mencionábamos que el paciente necesita estar en reposo absoluto, entonces por lo tanto no puede hacer fuerza incluso para ir al baño. Entonces en ese caso se utilizan laxantes, que son los cenócidos, para evitar el esfuerzo, ¿sí? Entonces, última vez que repasamos los fármacos que se utilizan dentro del tratamiento de angina inestable, que incluso los podemos anotar aquí, ¿sí? Como número 1 o de primera instancia tenemos los antiagregantes plaquetarios. Después tenemos anticoagulantes como la enoxaparina. Después los vasodilatadores. Mencionamos nitroglicerina o isosorbide. También tenemos analgésicos, que son derivados de la morfina o opioides.
también lo que son los beta bloqueadores. Perdón. Lo que son los beta bloqueadores, las estatinas, y en caso de hipertensión tenemos los IECA o ARA2 o los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? O mismamente mencionamos también los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, ¿sale? Y por último, los laxantes senócidos, ¿sí? Entonces, estos serían nuestros grupos de fármacos que utilizamos en el tratamiento de la angina inestable, ¿sí? Antiagregantes, anticoagulantes, vasodilatadores, analgésicos, betabloqueadores, estatinas, IECA o ARA2 o bloqueadores de los canales de calcio para hipertensión, inhibidores de glicoproteína o más bien y laxantes senócidos, ¿sí? Eso respecto a la angina inestable. Ahora, respecto a lo que es el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, ¿sí? Prácticamente vamos a hablar únicamente de definición, tratamiento y el diagnóstico diferencial, ¿sí? Ya que estos se van a presentar muy similares, ¿sí? Pero sí van a tener su manera de diferenciarse. Entonces, el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST será un tipo de los ICA en el cual hay un daño al miocardio agudo con necrosis secundaria e isquemia, pero sin elevación del ST, ¿sale? Es lo que caracteriza a esta patología, sin elevación del segmento ST, ¿vale? Ahora, dentro de la epidemiología va a ser exactamente la misma que habíamos mencionado de angina inestable. Mencionamos que era alrededor del 65% de los ICAs junto a la angina inestable y se presenta mayormente en hombres mayores de 40 y en mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Y como etiología, al igual que habíamos mencionado el angina inestable, en este caso, pues ya va a ser la ruptura de la placa aterosclerótica, ¿sí? En la angina únicamente pues teníamos la placa obstruyendo parcialmente esta arteria, pero en el infarto agudo del miocardio pues ya habrá ruptura de la placa, la cual generará pues este trombo, ¿sí? Entonces la ruptura de la placa esclerótica como número 1. La segunda causa del infarto agudo del miocardio sin elevación del ST sería una crisis hipertensiva, ¿sí? Crisis hipertensiva. Entonces, número 1, de nuevo, ruptura de placas aterosclerótica del 70 y 65%, crisis hipertensiva y también una anemia severa, ¿sale? Serían como las principales etiologías del infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Además, puede haber causas subyacentes, por ejemplo, una taquicardia, arritmias, fármacos, taquicardia ventricular o supraventricular, etc. ¿Sí? Pero pues quedémonos con esto. Ahora, dentro de las manifestaciones, bueno, la fisiopatología pues va a ser exactamente lo mismo que hemos mencionado. La ruptura o erosión de la placa aterosclerótica, la formación de un trombo, disminuye el flujo coronario y pues esto nos genera isquemia y necrosis subendocárdica, ¿sale? Esto hay que tenerlo muy en claro, que aquí el afectado será el subendocardio, ¿sí? Subendocardio en infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas van a ser exactamente lo mismo que una angina inestable, ¿sí? Lo vamos a repasar una vez más. Las cuales serían el dolor retroesternal, característica de opresivo,
por más de 20 minutos. Este puede irradiarse a brazo izquierdo, a cuello, mandíbula. Y algo característico también es que estos no se den a nitratos. Si recuerdan cuando vimos angina estable, con nitratos o con nitroglicerina, se, se mejora el padecimiento, ¿sí? En cambio, en un infarto agudo del miocardio o en angina inestable, pues esto no sucede así. Entonces, dolor típico, mencionamos opresivo, parece en reposo, irradiación al brazo, y además se puede acompañar de signos como, síntomas como lo es la disnea, las palpitaciones, puede llegar a la hipotimia, esfínteres, y algo característico es que también se puede presentar una relajación de esfínteres y pues prácticamente son los mismos que en una angina inestable, ¿sale? Entonces por eso mencionaba que ya nos entretendremos tanto en este tipo de SIC, ¿sí? Porque pues prácticamente las manifestaciones son las mismas. Ahora, eso es en cuanto al dolor típico, y el dolor atípico pues va a ser exactamente el mismo que mencionamos en angina estable y angina inestable, ¿sale? Entonces pues ya no lo vamos a volver a repetir, pero es exactamente el mismo. Dentro de lo que es la exploración física, aquí más que nada pues podemos encontrar una hiperactividad simpática, además de el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda o incluso alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Pero pues más que nada nos lo hará sospechar la clínica, ¿sí? Que hemos mencionado. Ahora, en el diagnóstico, primero pues la sospecha mediante las manifestaciones clínicas. Y para corroborarlo utilizaríamos el electrocardiograma. El electrocardiograma, cabe resaltar que este incluso puede llegar a ser normal, ¿sí? Al igual que en angina inestable puede llegar a ser, al igual que en angina estable puede llegar a ser normal, ¿sí? Pero pues nosotros buscamos como tal los datos específicos que serían los mismos, los cuales serían una depresión del segmento ST y una inversión de la onda T, ¿sí? Entonces, depresión del segmento ST y una inversión de la onda T, ¿sí? Mismos exactamente que en angina inestable, ¿sale? Ya que de ahí, pues mencionamos que eran sus características que compartían. Entonces, por ejemplo, en este electro, pues es lo que buscaríamos, ¿no? El supradesnivel, perdón, el infradesnivel o la onda T invertida, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues lo menciona ya de manera más didáctica. Por ejemplo, aquí si colocamos una línea a nivel de nivel isoeléctrico, perdón, pues tendríamos la clara depresión del ST y en este caso la inversión de la onda T, ¿sí? Que sería lo más característico que buscamos, al igual que en angina inestable. Entonces ya no me voy a entretener mucho en esto. Aquí pues prácticamente más ejemplos que son parecidos a los que observamos en angina inestable. Aquí más de lo mismo, T invertida, T invertida, T invertida. Ok, ahora hablando sobre marcadores bioquímicos. Si recuerdan, mencionamos que en una angina inestable estos están negativos, o sea, menores de 0.05. ¿Qué pasa cuando encontramos estos marcadores elevados? Pues esto significa que el miocardio está sufriendo una isquemia o necrosis, significativo por ende de un infarto agudo del miocardio. Entonces, cuando nosotros encontremos las troponinas, ya sea la I o la T elevadas, esta nos estará hablando de un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y si además de esto encontramos una descenso del segmento ST o una inversión de la T, estamos frente a un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, ¿sale? De ahí que nos dará el diagnóstico diferencial con angina inestable, ¿sí? Por la medición de las troponinas. Cabe aclarar que estas troponinas se verán reflejadas a partir de las
4 a 6 horas en que se presenta el cuadro de infarto, ¿sí? Entonces a las 4 o 6 horas del cuadro empieza a elevarse estos valores de troponinas en la sangre, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y para nosotros saber cuánto tiempo lleva el infarto, pues empezamos las cuentas al momento de presentar el dolor del pecho. Ese sería el minuto 1, ¿sí? Si por ejemplo un paciente llega y dice, es que me empezó a doler hace 1 hora, entonces hace 1 hora fue el minuto 0, ¿sí? De ahí se cuenta en adelante, pues para poder medir estas troponinas. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora tenemos diferentes escalas, como la escala de Grace, que esta pues nos va a evaluar en pacientes de bajo, intermedio o alto riesgo, y como indicación de qué manejo deberíamos utilizar en cada uno de estos pacientes. Aquí más que nada, más que memorizar, es que tengan en cuenta que existe, que la podemos buscar. Se basa en criterios, por ejemplo, la edad, en frecuencia cardíaca, en tensión arterial, creatinina y clasificación de Killipi-Kimball, que ahorita lo vamos a mencionar. Además de paro cardiorrespiratorio al ingreso, elevación de las enzimas cardíacas o desviación del segmento ST. Esto pues más que nada para clasificarnos en pacientes de alto o bajo riesgo y qué estrategia utilizaríamos en ellos. Más que nada pues es prácticamente eso, una evaluación de lo que es el riesgo, ¿sí? Ahora, dentro de la clase de Killipi-Kimball, esta la vamos a escribir, ¿sale? Vamos a tener 4 clases, ¿sí? La número 1 será cuando no hay lo que son estertores, crepitantes, ni un S3 o un ritmo de Galope, ¿sale? Cuando no encontremos ninguno de estos dos, estamos entre un Killipi-Kimball de grado 1, ¿sí? Y este con una mortalidad alrededor del 5%, ¿sí? Ahora, la clase 2, esta sería cuando encontramos lo que son los estertores crepitantes y algo es basales, ¿sale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, basales. Y este con una mortalidad alrededor del 10%, ¿vale? Ahora, un grado 3 sería cuando se presentan los estertores crepitantes hasta la mitad del pulmón y acompañado de un S3 o el ritmo de Galope, ¿sale? Esto sería un Killipi-Kimball clase 3 con una mortalidad de un 40%. Y por último, la clase 4 de Killipi-Kimball, esta sería en un paciente que esté chocado o que presente un edema agudo pulmonar, ¿sí? Y este con una mortalidad de alrededor de un 90%, ¿sí? Esto es importante ya que nos van a servir porque son datos de una insuficiencia cardíaca que al momento que veamos insuficiencia cardíaca, pues de ahí su importancia, ¿sí? Entonces, los datos de insuficiencia cardíaca, el Killipi-Kimball, ¿sale? Killipi-Kimball 1, no hay estertores crepitantes ni un S3. El Killipi-Kimball 2 es cuando son estertores crepitantes basales. Killipi-Kimball 3 sería estertores crepitantes hasta la mitad del pulmón y un S3 o ritmo de Galope.
y un Clipiquimbal 4 sería en pacientes chocados o que presenten edema agudo pulmonar, ¿sale? Entonces, que no se nos olvide esto, ¿sale? Ahora, en tanto al tratamiento de lo que es el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, pues tanto el tratamiento farmacológico como no farmacológico será exactamente igual que como lo mencionamos en angina inestable, ¿sí? Entonces en eso ya no me voy a detener tanto. Únicamente voy a mencionar las medidas, ¿sí? Recordemos, tratamiento no farmacológico sería hospitalización, reposo absoluto de 72 horas, mantener una vía venosa, oxígeno de 92 a 94 de saturación y una monitorización continua, ¿sale? Eso en cuanto al tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento farmacológico serán los antiagregantes, mismos que ya mencionamos, anticoagulantes, mismos que ya mencionamos, vasodilatadores, mismos que ya mencionamos, que son nitroglicerina y la isosorbide. Además de vasodilatadores, se les conoce también como antiisquémicos, ¿sale? Entonces, vasodilatadores o antiisquémicos, analgésicos, que son los derivados de la morfina, ¿sí? O los opioides, que son tramadol y buprenorfina, que también ya mencionamos sus dosis y todo de cada uno de ellos. Además de beta bloqueadores, estatinas, y en el caso de una hipertensión arterial tenemos los IECA o ARA2, ¿sale? Entonces esto hay que tenerlo siempre en cuenta, además de que podemos utilizar laxantes para evitar el esfuerzo del paciente, ¿sí? Eso en respecto al tratamiento va a ser exactamente igual que en una angina inestable, ¿sí? Y además lo que se puede utilizar en lo que sería el infarto agudo del miocardio sin elevación de ST como parte del tratamiento sería la colocación de un stent a nivel de la coronaria, ¿sí? Pues esto prácticamente sería una inserción y expansión del balón, se coloca a nivel donde está la obstrucción, se coloca el stent y este va a ser, se va a expandir para que el flujo sanguíneo sea al normal antes de la formación de esta placa, ¿sí? Entonces la intervención coronaria percutánea con stent será el tratamiento quirúrgico, ¿sale? E incluso se puede utilizar un bypass, que este pues también sería quirúrgico, donde se conectaría lo que sería la arteria mamaria interna con la descendente anterior para perfundir las áreas que estén sufriendo de isquemia, ¿sí? Pero esto sería respecto a al infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y ahora, por último, hablaremos sobre lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿sí? El infarto agudo del miocardio con elevación del ST será el grado máximo de obstrucción coronaria. Aquí habrá necrosis y algo importante es que la lesión, ahora, si recuerdan, mencionamos que en infarto agudo del miocardio sin elevación del ST era a nivel del subendocardio. Aquí será una lesión transmural, ¿sale? Esto pues es, digamos, lo característico de la infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Más que nada no nos vamos a entretener tanto en esto, sino que vamos a ir a lo más importante. El cuadro clínico exactamente igual que como se presentó en angina inestable y en infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, tanto atípico como atípico. Entonces no lo vamos a detener en esto, ¿sale? Ahora, en cuanto el paciente llegue a urgencias, nosotros lo que necesitamos pues es la toma del electro para comprobarlo, ya que por ejemplo hay pacientes que incluso no sienten dolor.
Estos pacientes serían, por ejemplo, los pacientes que tengan anestesia, los pacientes que hayan sufrido de un EBC, los pacientes que estén en coma o los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Estos pacientes pues prácticamente no nos van a referir la sospecha de un infarto agudo del miocardio porque no expresan como tal el dolor, pero en este caso el electrocardiograma será el que nos dé el diagnóstico, ¿sale? Entonces, eh, además de eso, en lo que es la infarto agudo del miocardio dentro de la exploración, podemos encontrar en la auscultación los ruidos apagados, ya que pues aquí va a ser una obstrucción completa, como lo habíamos mencionado, del eh, flujo coronario, haciendo que pues esa parte del ventrículo ya no se pueda contraer como debe y por lo tanto la disminución de estos ruidos, ¿sale? Ahora, en el electrocardiograma vamos a buscar lo que, digamos, las características de este infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿sí? Por ejemplo, vamos a, ¿sale? Podemos buscar lo que es el signo de la bandera, que así se le conoce como signo de la bandera, que sería pues prácticamente imaginarnos una bandera en esta parte, ¿sí? Como una bandera que está haciendo esto. Entonces, de ahí el nombre del signo de la bandera. Pero pues prácticamente sería una elevación del segmento ST, ¿sí? Si nosotros medimos una línea eléctrica, pues observamos la elevación de este segmento ST. Cabe recalcar que para nosotros tener un diagnóstico certero de infarto agudo del miocardio con elevación del ST, debe de haber por lo menos 1 milímetro de elevación, ¿sale? 1 minuto de elevación del segmento ST nos da el diagnóstico. En ocasiones también puede generar lesiones por isquemia, entonces estas se verán reflejadas por ondas T picudas, como lo podemos observar aquí, lo podemos observar aquí y lo podemos observar aquí, ya sean negativas o positivas, ¿sí? Pero las T picudas serían datos de isquemia que pueden ser generados por este infarto agudo del miocardio. Con el tiempo, la Q del complejo irá aumentando, pero va disminuyendo el supradesnivel, ¿sale? Entonces, pues eso es lo importante. Ahora, dentro de los biomarcadores, vamos a utilizar también las troponinas, ¿sale? Si recuerdan, mencionamos cuando vimos infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, que estas tienen que estar por arriba de los valores normales, que sería de 0.05, ¿sale? Y estas, la importancia de las troponinas es que estas mencionamos que se van a presentar o van a ser visibles en sangre a partir de 4 a 6 horas y persisten incluso hasta 10 a 14 días post infarto, ¿sale? Entonces de ahí la importancia de las troponinas, que nuestra sospecha diagnóstica del dolor con lo clínico, juntando las características del electrocardiograma y juntando la elevación de las troponinas, pues nos darían el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En los estudios de gabinete, por ejemplo, en lo que sería en una radiografía de tórax, aquí más que nada encontraríamos datos de insuficiencia cardíaca izquierda, como lo sería una hipertrofia ventricular izquierda, pero pues esto no nos daría como tal el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico se basa en electrocardiograma, lo clínico y los biomarcadores que son las troponinas, ¿sale? Ahora, también hablando sobre lo que es el tratamiento, ¿sí? El tratamiento lo vamos a dividir igualmente en farmacológico y no farmacológico. El tratamiento
No farmacológico, una vez más, lo vamos a repetir, sería la hospitalización, reposo absoluto, la vía venosa, oxígeno y una monitorización continua. Y en caso de ser necesario, en este tipo de eventos podríamos utilizar incluso la colocación de una sonda Foley para evitar aún más el que haga esfuerzos, ¿sale? Está esta mnemotecnia para el tratamiento inmediato de lo que es el infarto agudo del miocardio, que sería MONA. M de morfina para mitigar el dolor, O de oxígeno de ser necesario, la nitroglicerina como vasodilatadores y el ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario. Pero pues tendremos más indicaciones aparte de MONA, ¿sí? Pero pues es una mnemotecnia para el tratamiento de lo que es el infarto agudo del miocardio, aunque no es completo, ¿sale? En tratamiento farmacológico será exactamente igual que el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Entonces, por lo tanto, ya no voy a mencionar los grupos de fármacos que se utilizan, ya que ya los mencionamos en angina inestable y infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Lo único que vamos a agregar a lo que es este procedimiento o al tratamiento sería la terapia fibrinolítica o la trombolisis, ¿sí? Aquí vamos a tener exactamente el mismo tratamiento que el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, pero también la trombolisis, y únicamente cuando los episodios sean menores de 12 horas, ¿sale? Solo en menos de 12 horas. Después, pues ya no nos serviría mucho la trombolisis, ¿sale? Solo en menos de 12 horas. Y dentro de esas 12 horas utilizamos dos fármacos que sería el Alteplasa y Tecneteplasa. Estos, pues, juntos, como la terapia fibrinolítica o trombolisis. Y de dosis de estos, pues eso no lo voy a mencionar, simplemente con que se quede en el nombre de la terapia de trombolisis, el Alteplasa y Tecneteplasa, ¿vale? Hay que tener en cuenta también las contraindicaciones de este procedimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían, por ejemplo, un sangrado en, en una hipertensión arterial o en una perdón, o en crisis hipertensivas, ¿sí? Hablando de una tensión arterial mayor de 180 sobre 110. También en pacientes con cirugías recientes que sean en menos de 3 meses. Y eso pues principalmente, ¿sale? Entonces, terapia fibrinolítica o trombolisis con anteplasa, tecneteplasa y contraindicado en sangrados, crisis hipertensivas o en cirugías menores de 3 meses, ¿sale? Ahora también existe el tratamiento de angioplastía, pero esto es lo único que con lo único que nos vamos a quedar el tratamiento de angioplastía, solamente será cuando haya la posibilidad y el cuadro sea menor de 2 horas de la presentación y además haya la opción en sala de hemodinamia, ¿vale? Entonces, pues, al menos aquí en Zacatecas, pues no hay, digamos, de acceso rápido esta sala de hemodinamia, entonces, pues, por lo tanto, de ahí que no se utilice tanto, ¿sale? Pero, pues, que sepamos que existe. Y, pues prácticamente sería, bueno, algo que mencionar también, antes de terminar, cómo es que nosotros esperamos el objetivo o la mejoría de estos pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Una sería
la disminución del dolor, ¿sí? Disminución, o lo podemos mencionar como mejoría del dolor. Otra de los metas, o para saber que nosotros estamos llevando a cabo un buen tratamiento, sería que haya una mejoría del supra desnivel del ST, ¿sale? Cuando este vaya descendiendo en un mínimo, un 50% de lo que lo encontramos recientemente, y que haya un aumento de tromboninas, ¿sale? Entonces, estas serían nuestras metas para nosotros saber que estamos llevando a cabo correctamente el tratamiento, ¿sí? Mejoría del dolor, mejoría del supradesnivel, mínimo del 50%, y aumento de las troponinas, ¿sale? Y por último, recalcar, tratamiento va a ser exactamente igual, tanto en angina inestable como en infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, como en infarto agudo del miocardio con elevación del ST, pero el infarto agudo del miocardio con elevación del ST es el único en donde está indicado la trombolisis obviamente de ser necesaria, ¿sale? Y dentro de las complicaciones de lo que es una infarto agudo al miocardio con elevación del ST serían, por ejemplo, hemorrágicas. Esto podríamos verlo como un sangrado de tubo digestivo, un EBC hemorrágico o hematuria. Arritmias, como lo es una taquicardia ventricular o supraventricular, principalmente ventricular, ¿sale? Arritmias ventriculares, bloqueos AB, incluso puede llegar a un choque cardiogénico o una insuficiencia cardíaca, ¿sale? Y pues sería todo.